Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes dones de parte de su Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada una de ellas por medio de su Hijo amado Jesucristo. El tema de hoy es bien interesante. Se titula Dios ha creado un plan de salvación. Hace más de 3.500 años, allá en el monte Sinaí, Dios le ordenó a Moisés que construyera la construcción más maravillosa y más compleja que haya existido en toda la vida. Y ahí a la vez le dio los 10 mandamientos. Pero pocos saben de que además de que les dio los 10 mandamientos, Él le ordenó a Moisés que construyera la más misteriosa construcción y muy importante para el pueblo de Israel. Fue el santuario terrenal. Y debió haber sido muy importante porque no iban a poder cruzar a la tierra prometida sin antes haber construido ese santuario muy importante. ¿Por qué era tan importante? Iremos viendo el por qué era tan importante y para qué se los dio el Señor al pueblo de Israel. Por el amor que Él tenía a su pueblo. Esa es una de las razones. Este templo portátil único representaba la morada de Dios en medio de su pueblo amado. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia que estuviera ese templo? Porque era un templo para ellos, un templo portátil. ¿Por qué? Porque el Señor quería vivir con su pueblo, quería vivir entre ellos, quería gozarlos, quería protegerlos. Cada vez que necesitaran de Él, ahí estar Él presente. No simplemente por oración, sino que Él presente allí quería estar. Y eso muestra el infinito amor que Dios tiene para con nosotros. Y ahí le mostró al pueblo judío el amor inmenso que les tenía a Él en ese entonces. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban protección, ellos necesitaban desarrollar confianza, ellos necesitaban saber y tener la seguridad que no estaban solos. Ahora, dice, era muy importante que el santuario estuviera terminado,
porque los israelitas no podían entrar a la tierra prometida hasta que la construcción del santuario estuviera terminada. Este templo portátil único presentaba la morada de Dios en medio de su pueblo. Y los servicios que se hacía ahí mostraba a la nación la libertad de la esclavitud y en tres diferentes dimensiones. Algo maravilloso, hermanos, es que el Señor en su gran misericordia, Él ya había establecido un plan de salvación por sí, la criatura que Él había creado le fallaban. Y qué bueno, porque si no hubiera tenido el Señor este plan de salvación, que en eso Él estaba incluido, nosotros no tuviéramos la dicha de ser perdonados, ni ninguna esperanza de salvación, ni una esperanza de perdón de nuestros pecados. Estuviéramos como el río a la deriva, ¿verdad? Y a pesar de que el río tiene su cauce y va por donde el cauce dice, nosotros estuviéramos peor, no tuviéramos ninguna de esas, lo que nos dirigiera para el buen camino. Dios le ordenó a Moisés que construyera un santuario. Y vamos a leer en Éxodo 25:8 lo que nos dice. Y hará, dice, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Eso es una promesa, una orden y a la vez una promesa. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. O sea, de que el Señor ya tenía plan de que al construirse ese santuario, Él iba a vivir en ese santuario, Él iba a vivir, pero iba a vivir en medio de ahí, en medio de toda su congregación. ¡Qué bello! Ese es amor. Ahora, en Éxodo, y sigamos leyendo en Éxodo 26, del 15 al 19, cómo es que el Señor le da todos los parámetros a Moisés de cómo fuera la construcción. Y dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas de al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas también. Ahí vemos cómo el Señor quería su casa. Y eso me hace acordar cuando nosotros estamos dispuestos a construir, aunque sea una casa chiquita, nosotros tenemos la medida, ¿verdad? Y dice, bueno, lo quiero tanto de largo, tanto de pie de largo, de ancho, las ventanas las quiero así, grandes, chiquitas, el cielo de la casa la quiero así, el techo, y la quiero de tejas o de baquelita o de tabla, lo que sea, pero nosotros ya tenemos la imagen de la casa que a mí me gustaría tener, y eso fue lo que hizo Jesucristo. Jehová quería exactamente su casa tal como Él se la ordenó a Moisés. ¿Por qué? Porque iba a ser una casa para Él. Gracias, hermano. Una casa de las cuales que Él quería que adentro de su casa hubieran ciertos muebles y que sus muebles tenían un significado muy especial. En Éxodo 26, 29, y dice, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos, dice, las barras. También cubrirás de oro las barras. Eso ahí está hablando, queridos amigos, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para 2 espigas, para sus 2 espigas. Fíjense, ahí ya estaba, el Señor ya tenía el diseño completo. Ya Él no se la estaba inventando. Él ya sabía qué es lo que quería. Desde un principio,
Él estaba dándole las órdenes a Moisés, cómo él quería su casa, una casa que estuviera a la altura de donde él ya vive. Okay. Y dice, cuando ¿por qué en Hebreos? Okay, sabemos que en el santuario no vino de la imaginación de Dios, simplemente porque se lo inventó, sino que él ya tenía forjado, ya tenía la imagen de cómo él quería, sino que lo tomó, dice, de un modelo que ya existía, o mejor dicho, que ya existe. Pero ¿a dónde está ese modelo? Es lógico que si esas ideas vienen celestiales, porque el modelo está en el cielo, ¿cierto? Y él quería su casa exactamente en miniatura, ¿verdad? Como la que tiene en el cielo, igual, pero simplemente esta en una forma miniatura, en una forma chica. Veamos lo que nos dice Hebreos 9, 23, 24. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Esta es una representación en miniatura del templo, donde Cristo mora. Nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habrá de administrar en favor de los pecadores. Dios presentó a Moisés una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Él no quería más exactamente que el modelo que él le ordenó. No quería que le pusieran más y no quería que le pusieran menos. Exactamente todos los detalles ya escritos arriba, él quería eso, esos detalles específicos. Pero al construir el santuario se tenía que hacer grandes y costosos preparativos. Eso, como personas terrenales, nosotros sabemos que para cualquier construcción se necesita las finanzas. Pero ustedes podrán preguntarse, ¿pero cómo el pueblo de Israel iba a tener finanzas si habían estado esclavos por 400 años? Apenas los acababa de sacar el Señor de Egipto. ¿Cómo? ¿De dónde iban a sacar tanto dinero? Si nosotros nos acordamos, el Señor prometió al pueblo de Israel que ellos iban a salir con dinero, no iban a salir con las manos vacías. Así es que Él puso en el corazón de los egipcios la buena voluntad de ayudar a los egipcios. Cuando ellos fueron a casa por casa para pedir ayuda, los egipcios le daban oro, le daban plata, le daban vestidas, le daban telas, toda clase de telas, materiales que tuviera valor. Cualquier cosa que los egipcios consideraban, el pueblo de Egipcio consideraba que tenía valor, ellos se lo dieron al pueblo de Israel. Pero fue porque el Señor, el Jehová de los ejércitos, les puso en el corazón de cada uno de los egipcios el ser bondadoso con ellos. Ahí está, gracias. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Sí, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, y idos y bendecidme también a mí. Pero el Señor le dijo, y ahí dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. ¿Por qué? Ellos les estaban dando todo lo que el pueblo de Israel quería, porque ya no aguantaban tantas plagas que el Señor había mandado al pueblo. Ya habían destruido todas las cosechas, no tenían agua para tomar. Habían habido muchas plagas de insectos y de ranas, de mosquitos. Hermanos, eso es horrible, ¿cierto? Ya los egipcios estaban ya hasta aquí, que ya querían, mejor lárguense, tomen, lárguense, ya no quiero nada, tomen todo lo que ustedes quieran, pero váyanse.
Y se fueron con una gran cantidad de dinero, tal vez no en efectivo, pero sí en cosas, en cosas de lujos, en cosas materiales de mucho valor. Así es que por eso es que cuando Moisés pidió ayuda al pueblo para la construcción del santuario, no se le fue muy difícil porque ya el pueblo tenía ese corazón grande de que Dios viviera con ellos. Así es que Dios los guiara a ellos. Querían sentir la seguridad que Dios estaba allí. No simplemente por mandato de Moisés, sino que es ver la presencia de ahí, aunque sea no física, porque ellos sabían que no era físico, pero sí sabían que la presencia del Señor estaba ahí. Ellos querían sentir eso y verlo a la vez. Así es que cuando el pueblo de Dios se le fue pedido que ayudaran, el pueblo no dudó. Miren lo que dice: pero la construcción del santuario se tenía que hacer grandes y costosos preparativos. Se requería de grandes materiales más preciosos y caros, no era cualquier cosa. Y el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Mire, el Señor nunca obliga a nadie. Even hasta para dar el perdón de los pecados, dice: si ustedes quieren, yo se los doy. No es obligatorio. Y así mismo, todo fue voluntario, de gran corazón y con amor al Señor. Y dice: y esto fue de lo que dijo el Señor a Moisés. Veamos lo que nos dice Éxodo 25, de 2 al 7. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas. De todo varón que le diere de su voluntad y de su corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidos, pieles de carnero teñidas de oro, pieles de tejones de madera, de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engastes para el efod y para el pectoral. Detengámonos un poquito aquí. Fíjense, el Señor en su gran misericordia ya había proveído al pueblo de Israel, ya les había proveído todo ese material, pero las cosas que Él pedía era para la construcción de su templo, de su casa. Y dice, y tomen para mí ofrendas, pero voluntarias. No, si lo van a dar, si me van a dar todas esas cosas, con que pues me voy a quedar sin nada, mejor no me den nada. Es voluntario todo. Qué hermoso. Dice: la devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Amor a Dios y el sacrificio de quedarse sin nada. ¿Por qué? Pero sin embargo los egipcios que amaban los israelitas que amaban al Señor no pensaron en quedarse sin nada, simplemente donaron todo lo que querían, todo, y hasta sobrepasaron. Y dice: así que todo el pueblo respondió unánime y con regocijo, con amor, con alegría: vamos a ayudar y vamos a construir el templo porque nosotros queremos que el Señor viva entre nosotros. Qué bello. Ahora en Éxodo 32, nos dice, 21 al 28 nos dice: y vino todo varón, fíjense, todo varón vino a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Eso está en Éxodo 35, de 21 al 28. Y le dio su voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda obra y para las sagradas vestiduras. O sea que los materiales que el Señor pidió era precisamente para cada uno de esos detalles que la casa del Señor tenía y iban a necesitar. Vinieron así hombres
como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joya de oro, y de todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo aquel que tenía madera de acacia, la traía para toda obra de servicio. El pueblo estaba feliz, el pueblo estaba contento, tenía la alegría de saber de que Jehová iba a vivir con ellos. Y lo daban de todo corazón, con esa alegría inmensa. Y no escatimaron en sus donaciones. Así es que, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Los príncipes trajeron piedra de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el espectoral. Aquí ya estamos viendo todo ese material que iba a usar el sumo sacerdote y los sacerdotes también. Y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Fíjense que cada uno de esos detalles iba a pertenecer ya al tabernáculo. Todos esos utensilios iban a estar adentro del tabernáculo. La respuesta del pueblo fue tan grande y unánime que mientras se llevaba a cabo la construcción del santuario, niños, ancianos, jóvenes, adultos, continuaron trayendo sus ofrendas. No paraban. Es maravilloso. Ellos decían, no, Jehová tiene que tener lo mejor, Jehová tiene que tener en abundancia. Y los que consideraban todo eso, ¿no? Traían y traían. Era hermoso. ¿Qué era lo que Dios esperaba de su pueblo aprendiera? ¿Qué era lo que Dios esperaba que su pueblo aprendiera? Mira, el Señor ya les había dado 400 años de lección a su pueblo que les había dado la espalda. No todos, pero la mayoría. Y dice, ¿qué era lo que Dios esperaba que su pueblo aprendiera acerca del santuario? Y la verdad que dice, adorar a Dios a la manera de su pueblo o a la manera de Dios. ¿Cómo era que adoraba el pueblo de Israel a Dios? Ellos ya habían tenido enseñanza de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo adorar a Dios. Pero en muchos de ellos ya se habían olvidado de esas enseñanzas. Ahora ellos estaban aprendiendo nuevamente cómo hacerlo. Y Dios quería que lo hicieran de la manera correcta. Así es que cuando Dios, veamos lo que nos dice Salmo 77:13. En Salmo 77:13 nos dice, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Te lo mereces todo, en pocas palabras. Así es que como tú te lo mereces todo, nosotros estamos respondiendo a tu llamado. Dios quería que el pueblo de Israel lo adorara a Él a la manera de Dios, no a la manera del hombre, a la manera que Él les iba a enseñar. El plan de salvación es revelado en el santuario terrenal. La Biblia nos enseña que todos los servicios que se realizaban en el santuario estaban conectados simbólicamente con Jesús y el plan de salvación. Sin Jesús en el plan de salvación no hubiera habido un buen plan, porque la única persona que tenía el poder para salvar y el poder para perdonar era Jesucristo, es Jesucristo. Así es que tenemos que ponernos a pensar de que si Dios no hubiera tenido ese plan de salvación mucho antes de que nuestros padres terrenales, primeros padres terrenales, hubieran pecado, nosotros estuviéramos a la deriva. No tuviéramos ninguna esperanza de salvación. Estuviéramos ya destinados a vivir bajo los pies de Satanás. Pero sin embargo, en su gran misericordia, el Padre Celestial aceptó el sacrificio,
el ofrecimiento que Jesucristo hizo. Padre, yo voy por ellos, yo sufro por ellos para la salvación. Meditemos mucho en esto, mis queridos amigos, porque de no haber sido por Jesucristo, por el amor inmenso que Jesucristo tiene a la humanidad, nosotros estuviéramos perdidos. No hubiéramos tenido derecho al cielo, no tuviéramos esa esperanza, no tuviéramos la esperanza de vivir en el cielo en el futuro, o la esperanza de que cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él venga y recoja todo su pueblo. Tenemos poco tiempo, pero en este poco tiempo quiero hacerles una pregunta antes de irme. ¿De dónde Moisés tomó el modelo del santuario terrenal y de qué era la copia? Una pregunta bien interesante. Vamos a un descansito breve y luego regresamos. Hasta la próxima, hasta la vista.
Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenida de vuelta al hogar. Meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Ahora, queridos hermanos, vamos a continuar con el tema anterior, que se titula un dibujo del plan de salvación. Y nos habíamos quedado de que Dios ordenó a Moisés que le construyera su casa, y ese era el templo, el santuario terrenal. Y nos quedamos con una pregunta, y esa pregunta es bien interesante, porque ahí vamos a saber cómo es que el Señor se imaginó todo eso. Dice, ¿de dónde Moisés tomó el modelo del santuario terrenal? ¿Y de qué era la copia? ¿De dónde venía esa copia? Aunque sí, en Hebreo dice muchas cosas de eso, y ahorita lo vamos a leer. Dice en Hebreos 8, capítulo 8, verso 1, verso 2, y 4 y 5. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El Señor le mostró a Moisés exactamente su morada celestial, exactamente su morada celestial, pero con diferentes materiales que el pueblo de Israel podía aportar, materiales que el pueblo de Israel tenía a la mano. Así es que, pero no era cualquier cosa, no, era algo especial, porque era para alguien especial. Ahora, si el modelo del santuario terrenal se le dio a Dios, el modelo del santuario terrenal se la dio Dios con una completa explicación de su construcción, y era una copia del modelo original del santuario celestial dada a Moisés. No era inventado del Señor, sino que Él quería vivir en algo santo, porque Él vivía en un lugar santo. Pero el santuario no era santo simplemente porque estaba construido y era para el Señor, no, porque la presencia de Dios iba a estar ahí, continuamente iba a vivir ahí. Por eso es de que el santuario terrenal era santo, fue santo, porque ahí vivía el Señor constantemente. Y la pregunta es, ¿cuáles eran las 3 etapas del modelo del santuario y cuáles fueron los muebles que habían en su lugar? Fíjense, ahí viene lo más hermoso, ahí viene lo más bonito, porque ahorita sí vamos a comenzar a hablar acerca de los muebles. Vamos a hablar de los cuartos que tiene el santuario terrenal, o sea, vamos a hablar de los cuartos de la casa del Señor. Cómo el Señor quería que su casa fuera amueblada, y qué clase de muebles quería que estuviera, y qué significaba todo eso. Eso lo vamos a ir poco a poco. Probablemente en esta sección no podamos terminarlo todo, pero en la próxima vez, siguiente día, voy a ir explicando el significado de todo eso. Algo bello. Dice, eran tres etapas, y eran 3 etapas del modelo del santuario. ¿Y cuáles fueron los muebles? Fíjense, en el lugar de los sacrificios de los animales fue colocada el patio. Yo no sé si se pueda poner la foto de todo el santuario.
para que podamos comprender más o menos de qué se está hablando. Y dice, el altar de los sacrificios de los animales fue colocado en el patio de la entrada del santuario. Era una... Gracias. Miren ese cuadro. El cuadro como una pared que va alrededor del santuario, es el que protegía, digamos así, como pared que protegía el terreno de la casa del Señor. Esas puertas, esas cortinas abiertas que están aquí enfrente, es donde los que llegaban a sacrificar los animalitos entraban, y eso era por orden. Tenían que hacer una fila para que ellos pudieran entrar y por orden ir presentar su sacrificio, y era donde en este lugar donde sale el fuego, ese lugar amarillo o rojo, gracias, ese lugar era donde se sacrificaban los animalitos. Ahí era donde el fuego se ponía y era absorbido por el fuego. Era la aceptación que el Señor les daba como prueba del perdón de sus pecados. Ahí era donde las personas, los israelitas, llegaban y se confesaban, no con el sacerdote, sino que ellos ponían la mano sobre la cabeza del animal y se confesaban con Dios, no con el sacerdote. El sacerdote lo único que hacía era sacrificar al animal y luego hacer todos los ritos que era establecido por Dios para poder aceptar, para que el Señor pudiera perdonar a los pecados del penitente. Bueno, no es del penitente, sino que del pecador. Así es que cada uno de ellos, dice, colocaba en el patio entrada del santuario también un altar de madera de acacia, dice, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrada el altar y su altura de 3 codos. Esa era una medida exacta para que tanto los animales como el pecador y el sacerdote pudiera hacer el sacrificio. Y dice, y le harás cuerno en las 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Ahí no se mira muy bien, pero si ustedes se fijan en cada esquina donde está esa flechita negra, cada esquina estaba como un cuerno, y en ese cuerno era donde los sacerdotes también ahí se sostenían. Y dice, y harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas, sus tazones y los garfios y los braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Cada animal ofrecido se quemaba, pero también no se tiraba todo a la sino que cierta parte del animal era también escogido para la alimentación de los sacerdotes. Era bien curioso cómo era todo esto, pero todo eso era santo. Ya desde el momento que el Señor ya había perdonado a la persona, ese animal ya se consideraba, todas las cosas que estaban allá eran santificadas por el Señor. Todos los utensilios, todas las cosas que estaban allí eran santificadas. Aunque tal vez, gracias, miren, aquí está el altar de bronce. Aquí están esas esquinas que están ahí, a las 4 esquinas son estos cuernos que dice allí, que le hará, dice, harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán del mismo tamaño, el mismo porte, y lo cubrirás de bronce. No era de bronce puro, pero sí estaba cubierto de bronce, y tenía su significado cada eso. Dice, también harás los calderos para recoger las cenizas. Acordémonos que ellos usaban allá una leña especial para poder quemar al animal. Y dice también, y le harás un enredado de bronce de olla de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce con sus 4 esquinas. Si ustedes miran ahí adentro, ahí están esas rejillas. Dice, harás también varas para el altar y varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce.
y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, dice, de tablas, de la manera que se fue mostrado en el monte, así lo harás. Ya Moisés tenía muy bien especificado el diseño de lo que él estaba haciendo, lo que el Señor quería que él hiciera. Este altar presentaba la cruz de Cristo. Mire qué tremendo. Por eso digo que cada parte del santuario tiene su significado. Ahí donde dice, aquí donde está ese círculo rojo, toda esa parte de ahí es el significado cuando Jesús fue crucificado en la muerte. Ahí llevaban el animal, el becerrito, y el becerrito tomaba, simbolizaba a Jesucristo. O sea que cada becerro, cada buey, cada animal que se sacrificaba estaba simbolizando a Jesucristo. Imagínense cuántas veces nosotros hemos sacrificado al Señor por nuestra desobediencia. Y dice, este altar representaba la cruz de Cristo y los animales representaban a Jesús y su sacrificio final. En Juan 1:29 nos explica algo bien hermoso. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo vino con Juan el Bautista lo identificó muy bien. ¿Por qué? Hasta lo nombró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya estaba señalado Jesucristo desde su nacimiento que era un cordero, que él iba a ser el último cordero sacrificado por el pecado del mundo y que el único que quitaba, que iba a tener el derecho y el poder de quitar el pecado de todo el mundo. Fíjense, aquí está algo bien bonito, dice, aquí está el sacrificio, aquí está, ¿cómo se llama? El sacerdote y ya sacrificando el animal. Y abajo también está, y luego los panes, pero eso ya es después. Dice, este altar representaba, el lavacro estaba colocado en medio del altar y la entrada del sacrificio. Si nos regresamos un poquito de nuevo a la imagen del santuario, nos daremos cuenta que el altar de sacrificio está aquí enfrente y el lavacro está detrás ahí exacto, donde ven esa flechita negra, ahí está el lavacro. Ese lavacro era un lavabo grande hecho de bronce. Aquí los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies antes de ofrecer un sacrificio o entrar al santuario. Y en Éxodo 30, del 17 al 21, ahí nos explica muy bien todo el proceso. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, gracias, con su base de bronce para lavar y la colocarás, ahí déjalo por favor, entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. De ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Todo era un proceso bien minucioso y debía de ser así. ¿Por qué? Porque todo eso se consideraba santo. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y tendrán por estatuto perpetuo el que su descendencia por sus generaciones. En Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su vaso de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Nosotros aquí podemos ver cómo el Señor ordenó cada fase y su significado.
no se daba cada cosa, no se daba así por así. Cada cosa tenía su significado. Y miren eso, cada sacerdote, cada sumo sacerdote, el que le tocaba oficiar adentro del tabernáculo, ellos se tenían que lavar ahí las manos y los pies, tenían que ir muy limpios. Es más, cuando ellos iban a hacer eso, tenían ellos que lavarse muy bien todo el cuerpo antes de hacer todos esos sacrificios. Ahí vemos cómo las mujeres también participaban en todo eso. El altar, ya vemos de que cada cosa que está ahí representa cada parte del sistema de salvación. Ya vimos que que la casa del Señor tiene su significado, es la morada de Dios, pero el lugar de sacrificio ahí simboliza lo más hermoso, y no porque fuera la muerte de Dios, sino que ahí ahí comenzó, cada una de esas cosas era el símbolo, lo que el pueblo de Israel tenía que comprender, el significado del ministerio de salvación de Jesucristo. Allí se lavaban las manos. El anterior, ¿cómo se llama? La muerte de Jesucristo. Pero queridos amigos, Dios en su gran misericordia tuvo a bien el darse voluntariamente para venir a morir por nosotros. Y lo que Él quiso hacer es, desde un principio, por si fallaban nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, que no tuvieran la desilusión de ya no tener ninguna esperanza. Al contrario, tanto amó Dios al mundo, dice nuestro Padre Celestial al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense que lo más hermoso de todo eso es que el Padre Celestial no se lo pidió al Hijo, sino que el Hijo se dio voluntario. Y eso es cosa que nosotros debemos de agradecerle al Señor, porque Él también nos amó, Él nos hizo, y porque se siente responsable de nosotros, porque es nuestro Creador, tomó esa resolución. Yo muero por ellos, yo hago esto porque yo los amo y quiero que todos sean salvos, que no se pierda nadie, ninguna vida, ningún alma, todos que tienen que ser salvos. Pero fíjense que antes de todo eso, tiene que venir esto. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Le dijo, tienes que nacer de nuevo, le dijo, y tienes que nacer de agua. ¿Por qué? Porque el Señor dio la muestra antes de todo eso. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ese es uno de los requisitos que tenemos nosotros que hacer para poder tener la vida eterna, para poder tener la entrada al reino de Dios, el poder nacer de nuevo, o sea, el bautismo. Ya vimos en la diapositiva anterior que donde Juan el Bautista está bautizando al Señor, ahí parece que él ya se levantó del agua, pero tuvo que bajar al agua por completo, hundirse, a que el agua lo cubriera para poder levantarse. Ese símbolo, todo es un símbolo, queridos amigos. El bautismo es un símbolo, pero el nacimiento tiene que ser de agua y la unción del Espíritu Santo. Sin esas dos cosas nosotros no podemos entrar al cielo. Aunque digamos, bueno, yo creo en Jesucristo y yo acepté a mi Señor Jesucristo como mi Salvador y yo ya soy salva. Pues déjenme decirles de que es cierto, el Señor dice que si creemos en Él nosotros somos salvas, pero tenemos que hacer esto también, porque después de creer tenemos que aceptar el bautismo, porque el bautismo es el significado de la muerte de los pecados y la resurrección de una vida nueva.
el comienzo de una nueva vida en Cristo, para tener la sumisión y la obediencia en sus mandatos, en todo lo que Él es, llevar una vida nueva, un carácter recto, un carácter semejante al Cristo. Por supuesto que eso no es un desarrollo de la noche a la mañana, pero sí es un símbolo que nosotros tenemos que trabajar a diario, pero no por nosotros mismos, sino que poco a poco, y todo con la ayuda del Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos desesperemos, no nos vayamos a decir, bueno, ya llevo toda una vida siendo cristiana y mi carácter no cambia. Probablemente no cambiamos porque no estamos fortaleciéndonos en el Señor, como dice aquí. Porque, ¿se acuerdan ustedes cómo era Pedro? ¿Cómo era Pablo? Tremendos los dos. Los dos tenían un carácter fuerte, pero el Señor los fue dominando poco a poco. ¿Por qué? Porque ellos también se humillaron al Señor y dejaron que el Señor cambiara sus vidas, cambiara su carácter. Pero aunque para Pablo fuera tan difícil como para muchos de nosotros, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, mis queridos hermanos, mis queridas amigas, si ustedes piensan que está pasando el tiempo y ustedes no tienen un cambio en sus vidas, hay que pensarlo un poquito, porque algo estamos haciendo que no es de acuerdo a lo del Señor. Cada paso que damos en el nombre del Señor es porque nosotros estamos dispuestos a hacer ese cambio. El carácter no es fácil de cambiarlo, es muy difícil, pero se puede en Cristo. Pablo lo dijo y yo lo creo porque él vivió todo eso. Así es que, mis queridos amigos, igual que ustedes, yo estoy en ese proceso, en el proceso de que mi carácter también vaya evolucionando, teniendo un carácter, una mansedumbre mejor que el día anterior. Y cada día tenemos esa lucha para poder ser cada día mejor. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, y así sucesivamente. Un día a la vez, dice el Señor. Hay que vivir la vida un día a la vez y dejar que el Señor nos guíe un día a la vez. Queridos amigos, no nos olvidemos que para Dios nada es imposible. Si tú piensas que tu carácter es muy feo, no te preocupes, no eres la única. También sus discípulos tenían un carácter no agradable, pero sin embargo ellos se sometieron a que Jesucristo los dominara, a que Jesucristo los guiara, a que Jesucristo les hiciera el cambio, y lograron ese cambio. Miren Pedro, miren Juan, hasta le decían, ¿cómo le decían? El trueno le decían. Tremendo carácter, ¿cierto? Pero sin embargo, al final llegó a tener exactamente el carácter de Cristo. ¡Qué bello! ¿No deseas tú tener lo mismo? ¿No deseas tú tener ese carácter bello? ¿No deseas tú aceptar al Señor e ir al bautismo para que el Señor nosotros podemos identificarnos en el Señor en el futuro? Que el Señor te bendiga, meditemos en esto y nos vemos hasta la próxima. OLAM 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración.
Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.